Bueno, ya comencé a grabar. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy nos toca el capítulo 10 o la mayor parte, por lo menos del capítulo 10, que es el de rotación de un objeto rígido en torno a un eje fijo. Ahora, este capítulo, ¿verdad? Ya hemos estudiado en la parte antes cuando vimos la sección 10.4 acerca de torques, pero ahora vamos a ver toda la generalidad acerca del movimiento de un cuerpo rígido en torno a un eje fijo. Para empezar, tenemos que hacer un breve repaso acerca de las unidades para medir ángulos llamadas radianes. Cuando nosotros medimos un ángulo en radianes, nosotros básicamente estamos dividiendo un círculo en 2pi radianes, ¿verdad? O sea, sabemos que un círculo, un círculo completo o una revolución, como se le conoce también, una revolución es igual a 360 grados y por definición es igual también a 2pi radianes o 2pi rad. El radian es la unidad de medida para ángulos que se utiliza de manera natural en matemáticas. El radian, ¿verdad? Entonces se define como 360 grados divididos entre 2pi. 360 entre 2pi es más o menos igual a 57.3 grados. Aunque lo más usual es medir siempre los ángulos en radianes utilizando el factor de pi para asegurarnos que nos quede una expresión más exacta, ¿verdad? Ahora, cuando yo mido un ángulo en radianes, yo tengo la posibilidad de agarrar un segmento de círculo, por ejemplo, agarrar un pedacito de círculo que esté circunscrito por un ángulo zeta, ¿verdad? Entonces, si este ángulo mide zeta y si el radio del círculo es r y yo llamo a este segmento s, entonces yo puedo decir que el segmento s va a ser igual al radio del círculo multiplicado por el ángulo zeta siempre y cuando, ¿verdad? Siempre y cuando el ángulo esté en radianes. Esta fórmula evidentemente no funciona si el ángulo está en otras unidades para medir ángulos. No sirve si está en grados, ¿verdad? ¿Ok? El segmento del círculo es igual a R por zeta. Por esa razón, ¿verdad? La fórmula para calcular la circunferencia completa de un círculo es igual a 2pi por R, porque justamente este 2pi, ¿verdad? Corresponde con el ángulo zeta que circunscribe ese segmento de círculo. Y bueno, para cualquier otro segmento, basta con agarrar el ángulo zeta, multiplicarlo por el radio, y eso nos va a dar entonces el segmento del círculo que queremos calcular. Ahora bien, en física, cuando estamos estudiando el movimiento circular, existe una cantidad muy importante llamada el desplazamiento angular. El desplazamiento angular nosotros lo definimos así. Delta z es igual a z final menos z inicial. Si yo tengo un objeto que se encuentra en movimiento circular, entonces siempre es posible, ¿verdad?, encontrar el ángulo inicial con el que se encuentra con respecto a un punto de referencia. Generalmente el punto de referencia que se toma es el eje X, ¿verdad? El eje X es el eje horizontal, y tenemos un ángulo zeta final, ¿verdad? Entonces, delta z es igual a la diferencia entre la posición final y la posición inicial.
El desplazamiento angular, entonces, determina, ¿verdad? Determina el ángulo que recorre un objeto durante su movimiento circular. Evidentemente, el desplazamiento angular se mide en unidades de radianes, ¿verdad? También se puede medir en grados, pero lo más conveniente en este capítulo va a ser medirlo en unidades de radianes. Que nos dice entonces cuál fue el ángulo que se desplazó el objeto a lo largo de su movimiento circular. Y también existe otra cantidad muy importante llamada la rapidez angular. La rapidez angular promedio y la rapidez angular instantánea. La rapidez angular promedio se representa con la letra griega omega. La letra omega se parece mucho a una letra W, ¿verdad? Pero no cometan el error de llamar eso W. Una W es así, en cambio la letra omega es más redondita, ¿verdad? Entonces, la rapidez angular promedio se define como el desplazamiento angular de un objeto dividido entre el tiempo que le toma hacer ese desplazamiento angular. Es decir, la rapidez angular podemos decir que es el equivalente a la rapidez, ¿verdad? Pero aplicado a problemas de movimiento circular. La rapidez angular nos dice qué tanto avanza un cuerpo por unidad de tiempo mientras se encuentra en movimiento circular. La rapidez angular, entonces, la rapidez angular promedio se mide en unidades de radianes entre segundos, ¿verdad? Porque tiene unidades de ángulo entre tiempo. Entonces se mide en unidades de radianes entre segundo. Por otro lado, la rapidez angular instantánea es el límite, ¿verdad? Es el caso límite en el que tomamos un intervalo de tiempo muy pequeño de la rapidez angular promedio, y esto podemos decir que es igual a la derivada del ángulo con respecto al tiempo. De la misma forma en que nosotros podemos llamar a la rapidez translacional como la instantánea como la derivada de x con respecto al tiempo. De la misma forma, también tenemos a disposición un concepto semejante que es el de la aceleración angular. Promedio e instantánea. La aceleración angular promedio se representa con la letra griega alfa. La letra griega alfa se parece mucho a una A, pero no es exactamente una A. La diferencia entre alfa y la letra A es que alfa tiene los palitos inclinados, ¿verdad? Entonces, la rapidez angular promedio es igual al cambio en la rapidez angular con respecto al tiempo. Y por lo tanto, la rapidez angular instantánea es igual al caso límite en el que tomamos un intervalo de tiempo muy pequeño, ¿verdad? Para calcular la rapidez angular. Y esto simplemente es igual a la derivada con respecto al tiempo de la rapidez angular, que a su vez es también la derivada, la segunda derivada, ¿verdad? De zeta con respecto al tiempo. De la misma forma en que la aceleración translacional es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, uno puede Profe, establecer, sí, es lo mismo que vimos en cinemática, sí, digamos. Ah, ok. uno puede establecer entonces una comparación, ¿verdad? Uno puede ver entonces el caso translacional con respecto al caso angular. Entonces, en el caso translacional,
nosotros tenemos a la posición. La posición se suele representar con una X, ¿verdad? Si es horizontal o con una letra Y. En el caso angular, nosotros tenemos el ángulo, Z. En el caso traslacional, nosotros tenemos a la rapidez y en el caso angular tenemos a la rapidez angular. Y en el caso traslacional tenemos la aceleración A y en el caso angular tenemos la aceleración angular alfa. Ah, bueno, y hay que decir algo, la aceleración angular se mide en unidades de radian entre segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, una parte muy importante de este capítulo consiste en resolver problemas de movimiento angular con aceleración angular constante. Hacer problemas con aceleración angular constante. Y las ecuaciones que describen el movimiento con aceleración angular constante son una analogía de las ecuaciones de cinemática con aceleración constante que vimos al principio del semestre. Podemos hacer una comparación. Por un lado tenemos el movimiento traslacional y por otro lado tenemos el movimiento angular. Entonces, podemos hacer un cuadro donde vamos a comparar una a una las ecuaciones de movimiento acelerado. Por ejemplo, la primera ecuación que vimos es la que dice que la rapidez final es igual a la rapidez inicial más aceleración por tiempo. Entonces, el equivalente angular de esta ecuación es que la rapidez angular final es igual a la rapidez angular inicial más la aceleración angular por el tiempo, ¿verdad? La diferencia ahí fue que yo cambié la rapidez por la rapidez angular y cambié la aceleración por la aceleración angular. Otra ecuación que teníamos era esta, la que decía que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. En el caso angular, esta fórmula se traduce así. La posición angular final es igual a la posición angular inicial más la rapidez angular inicial por el tiempo más un medio por la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. O sea que lo que estoy haciendo es simplemente cambiar la posición por Z, la rapidez por la rapidez angular y la aceleración por la aceleración angular. Teníamos también esta otra ecuación, la que no dependía del tiempo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esta otra ecuación dice que la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por X final menos X inicial. Entonces, esta ecuación, su contraparte angular es esta. La rapidez, la rapidez angular final al cuadrado es igual a la rapidez angular inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular alfa por z final menos z inicial. También teníamos una cuarta ecuación que era la ecuación que representaba la rapidez promedio, ¿verdad? La rapidez media. Esta otra ecuación decía que x final es igual a x inicial más v final menos v inicial, pero más v inicial entre 2 por tiempo. Esta ecuación se convierte en z final igual a z inicial más rapidez angular final más rapidez angular inicial entre 2 por tiempo. Entonces, las nuevas ecuaciones en el fondo son muy fáciles de aprendérselas porque simplemente son una
transcripción, digamos, del caso lineal al caso angular. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer el problema 3. Voy a tomar una foto y lo voy a mandar al chat. Ya voy. Ok. El problema 3, que está en la página 279, que ya le mandé la foto, dice así. Una rueda parte del reposo y da vueltas con aceleración angular constante para alcanzar una rapidez angular de 12 radianes entre segundo en 3 segundos. Encuentre A, la magnitud de la aceleración angular de la rueda, y B, el ángulo en radianes que da vueltas en ese intervalo de tiempo. Entonces es simplemente, ¿verdad?, hacer una lista de datos. Si nos dice que la rueda parte del reposo, eso quiere decir que la rapidez angular inicial es igual a 0. Omega i igual a 0. Da vueltas con aceleración angular constante para alcanzar una rapidez angular de 12 radianes entre segundo. Entonces, esa es la rapidez angular final. La rapidez angular final es 12 radianes entre segundo. En un tiempo de 3 segundos. Entonces, el tiempo es 3 segundos, ¿verdad? Entonces, nos dicen, encuentre la magnitud de la aceleración angular de la rueda. Yo podría agarrar la primera ecuación, ¿verdad? Esta de acá, la que dice que omega final menos omega, pero omega final igual a omega inicial más alfa por t. Y esta se convierte en alfa igual a omega final menos omega inicial entre t. Que esta ecuación, al fin y al cabo, nosotros la podemos entender como la definición, ¿verdad? La definición de aceleración angular, que es el cambio de la rapidez angular entre el tiempo. Entonces, esto es igual a 3 radianes entre segundo menos 0, ¿verdad? Perdón, no es 3, es 12. 12 radianes entre segundo menos 0, divididos entre 3 segundos. Y esto nos da entonces 4 radianes entre segundo al cuadrado. Esa sería entonces la magnitud de la aceleración angular. Por otro lado, en la pregunta B, nos piden calcular el ángulo en radianes que da vueltas en ese intervalo de tiempo. Bueno, ya tengo la aceleración angular, ya tengo las rapideces angulares, tengo el tiempo. Una ecuación que podría utilizar muy convenientemente sería la segunda, ¿verdad? Esta de acá, la que dice que cita final igual a cita inicial más omega inicial por tiempo más un medio de alfa por tiempo al cuadrado. Yo puedo tomar, ¿verdad? Siempre puedo tomar sin ningún problema el ángulo cita inicial como 0. O sea, porque al fin y al cabo el objeto tiene que empezar a rotar a partir de un punto y yo bien perfectamente puedo tomar ese ángulo como 0. Entonces, el omega inicial es igual a 0, pero cita inicial es igual a 0 y el omega inicial también es igual a 0 porque parte del reposo. Entonces podemos decir que cita final, lo que es equivalente en este caso a delta cita, es igual a un medio de alfa por tiempo al cuadrado. O sea, es igual a un medio por 4 radianes entre segundo al cuadrado por el tiempo de 3 segundos al cuadrado. Observen que las unidades de segundo se cancelan, me va a quedar ese ángulo en radianes. Entonces, un medio por 4
por 3 a la 2 es igual a 18 radianes. A veces a nosotros nos queda un poco difícil imaginarnos cuánto es un radián, porque al fin y al cabo, para poder medir en radianes hay que dividir una circunferencia entre 2pi y el número 2pi es un número irracional, ¿verdad? Entonces, algo que podríamos hacer en este caso es convertir este desplazamiento angular en revoluciones. Puedo hacerlo de esta forma. Delta Z es igual a 18 radianes, ¿verdad? Entonces multiplico por el factor de conversión. Yo sé que una revolución es igual a 2pi radianes. Entonces, cancelo radián con radián y me queda que esto es aproximadamente, ¿verdad? Bueno, 18 entre 2pi es aproximadamente 2,86 revoluciones. O sea que en ese tiempo casi logró dar 3 vueltas, casi, ¿verdad? Dio 2,86 vueltas aproximadamente. Digo aproximadamente porque obviamente la respuesta depende de pi, ¿verdad? Y el número pi, sea como sea, es un número irracional. Entonces hay que aproximarlo. Pero eso es si nosotros quisiéramos pasarlo a revoluciones. Si no, la respuesta de 18 radianes es completamente válida para este caso. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Profe, revoluciones son como vueltas. Sí, vueltas, ¿verdad? Vueltas, ciclos, circunferencias, incluso podemos llamarlo, ¿verdad? Ok. Cuando nosotros estamos viendo el movimiento circular, es muy importante entonces recordar que hay un concepto llamado la rapidez realmente, o la velocidad tangencial. Entonces, yo tengo la circunferencia, tengo un radio, y tengo una partícula en movimiento. Entonces, digamos que esa partícula, en cierta cantidad de tiempo, en un tiempo delta t, esa partícula logró avanzar de esta posición inicial a esta posición final. Entonces, cuando recorrió esta distancia, recorrió una distancia S, o llamarlo mejor delta S. Y esa distancia delta S describe un ángulo delta Z. Por lo tanto, utilizando las propiedades de los radianes, sabemos que delta S es igual al radio por delta Z. ¿Ok? Luego, vamos a definir entonces la rapidez tangencial. La rapidez tangencial se denota con una V y una T. V de rapidez, recuerden, ¿verdad? Y T de tangencial. Y la rapidez tangencial es una cantidad única o exclusiva del movimiento circular. La rapidez tangencial no existe, no se puede definir para movimiento en línea recta, por ejemplo. La rapidez tangencial entonces es igual al desplazamiento en metros dividido entre el tiempo delta t, ¿ok? O sea, es cuánto se desplaza sobre la circunferencia dividido entre el tiempo delta t. Debido a esa definición, entonces la rapidez tangencial es una cantidad que se mide en metros por segundo, ¿verdad? O sea, se mide en metros entre segundo, a pesar de que es la rapidez que describe el movimiento circular. Pero nosotros aquí
podemos jugar un poco con la definición. Si la rapidez tangencial es igual a delta S entre delta T, pero además yo sé que delta S es igual a R por delta Z, entonces esto debe ser igual a R por delta Z entre delta T. Y lo que se encuentra dentro de este paréntesis no es otra cosa más que la rapidez angular, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que la rapidez tangencial es igual al radio por la rapidez angular. Sé que si ustedes tienen la rapidez tangencial y el radio, pueden sacar la rapidez angular o pueden sacar la rapidez tangencial cuando ya conocen la rapidez angular y el radio. O sea que una de las dos, que las dos cantidades le dan entonces automáticamente la otra cantidad. Esta ecuación es muy importante, la vamos a utilizar mucho, ¿verdad? Y de manera análoga, nosotros podemos definir también la aceleración tangencial. La aceleración tangencial en el movimiento circular. La aceleración tangencial la vamos a denotar como una A, con una T, A de aceleración, T de tangencial, y la aceleración tangencial, entonces es, por definición, el cambio en la rapidez tangencial con respecto al tiempo, ¿verdad? Pero bueno, si la rapidez tangencial es igual a R por omega, entonces esto es igual a el cambio de R por omega entre delta T. Y si el radio es constante, entonces esto es igual al radio por delta omega entre delta T. Y esto que está acá no es otra cosa más que la aceleración angular alfa. Por lo tanto, tenemos que la aceleración tangencial es igual al radio multiplicado por la aceleración angular. Entonces, son tres ecuaciones, pero la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3, que lo que hacen es convertir la correspondiente cantidad tangencial, ¿verdad? Ya sea el desplazamiento tangencial S, ya sea la velocidad tangencial, o ya sea la aceleración angular, o ya sea la aceleración tangencial en sus correspondientes cantidades angulares, y viceversa. De la misma forma, nosotros tenemos, o hemos visto antes con anterioridad, el concepto de aceleración centrípeta. Recordemos que la aceleración centrípeta es la aceleración que aparece debido al hecho de que la dirección del vector de velocidad cambia con el tiempo. La aceleración centrípeta puede existir inclusive aunque la magnitud de la velocidad sea constante. La aceleración centrípeta se define, se calcula como el radio, pongámoslo R mayúscula, el radio, como la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Pero, como nosotros acabamos de ver que la velocidad tangencial es igual al radio por la rapidez angular, entonces la aceleración centrípeta también es equivalente a el radio por la rapidez angular al cuadrado dividido entre el radio a la 1. Y esto es igual al radio por la rapidez angular al cuadrado. Entonces, son dos maneras diferentes de calcular la aceleración centrípeta. Una, en términos de la velocidad tangencial o la rapidez tangencial, y la otra en términos de la rapidez angular. Entonces, cuando nosotros tenemos un cuerpo en movimiento circular, ese cuerpo puede ser que tenga de los dos tipos de aceleración. Digamos que el cuerpo se encuentra
se encuentra sobre este punto de su trayectoria, ¿verdad? Entonces, en este lugar, el cuerpo va a sentir una aceleración hacia el centro, que va a ser entonces la aceleración centrípeta, y va a sentir también una aceleración tangencial, o puede sentirla, ¿verdad? También es posible que no haya aceleración tangencial, pero si la hay, entonces la aceleración tangencial apunta, como dice el nombre, de manera tangencial al círculo. Vean que entre las dos aceleraciones se forma un ángulo de 90 grados. Entonces uno se puede preguntar, ¿cuál es entonces? ¿Cuál es la aceleración total? Bueno, la aceleración total, llamémosla A total, es la suma vectorial de la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial. Tengan cuidado porque AT no es aceleración total. AT es aceleración tangencial, ¿verdad? No confundir una cosa con la otra. Como es una suma vectorial, entonces yo tengo que aplicar aquí el método, o puedo aplicar el método del paralelogramo. O sea, simplemente lo que hago es que yo hago una copia del vector de aceleración centrípeta, ¿verdad? Hago una copia, pongo la copia en la punta del vector de aceleración tangencial, y entonces este vector resultante es la suma de los dos. Esto sería A total. Y como se forma aquí un ángulo de 90 grados, entonces yo puedo perfectamente aplicar el teorema de Pitágoras para sacar la aceleración total, puesto que estaría calculando la magnitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Así pues, yo puedo decir que la magnitud de la aceleración total, la magnitud, es igual a la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado, ¿verdad? O sea, recuerden que para poder sacar entonces la aceleración total, debo aplicar el teorema de Pitágoras. O sea, porque estamos calculando la magnitud de un vector con dos componentes, una centrípeta y la otra tangencial. La aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro, porque el nombre lo dice, ¿verdad? Y la aceleración tangencial también, por la misma razón, siempre apunta tangencial al círculo. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos claros? Vamos a hacer un ejemplo, entonces. Vamos a hacer el problema 13. El problema 13 también se encuentra en la página 279. Ya se envió. Ok. El problema 13 dice, en un proceso de fabricación se utiliza un rodillo grande, cilíndrico, para aplanar el material alimentado debajo de este. El diámetro del rodillo es de 1 metro. Ok, vean esto. Si me dicen que el diámetro del rodillo es de 1 metro, eso quiere decir que el radio es la mitad del diámetro. O sea, es 0,5 metros, ¿verdad? Y cuando está en rotación alrededor de un eje fijo, su posición angular se expresa como, entonces tenemos que zeta es igual a
2,50 t al cuadrado menos 0,6 t a la 3, ¿verdad? Donde z está en radianes y t está en segundos. Pregunta A. Encuentre la rapidez angular máxima del rodillo. Ok. ¿Cómo hacemos eso? La rapidez angular máxima. Sabemos que la rapidez angular es la derivada con respecto al tiempo de z. Entonces, la derivada con respecto al tiempo de 2,50 t a la 2 menos 0,6 t a la 3, ¿verdad? Aquí aplicando la fórmula para derivar polinomios, nos queda que esto es igual a 5 por t, ¿verdad? Menos 0,6 por 3, que es 1,8 t a la 2. Entonces, para poder calcular la rapidez angular máxima, lo que tengo que hacer es derivar la rapidez angular con respecto al tiempo e igualarlo a cero, ¿verdad? Porque en eso consiste hacer un problema de optimización. Realmente lo que estoy haciendo ahí es calcular en qué momento la aceleración es igual a cero. La aceleración angular es igual a cero, ¿verdad? Entonces, yo tengo que la aceleración angular es igual a la derivada con respecto al tiempo de 5 t menos 1,80 t a la 2, y eso es igual a 5 menos 1,80 por 2 es 3,60 t, ¿verdad? Y yo quiero saber cuándo es igual a 0. Entonces es igual a 0 cuando el tiempo es igual a 5 entre 3,60. Ahí todo está en segundos, ¿verdad? Entonces 5 entre 3,60 es igual a 1,39 segundos. Eso nos dice que la rapidez angular máxima se encuentra cuando el tiempo es igual a 1,39 segundos. Pero bueno, entonces eso quiere decir que la rapidez angular máxima es igual a la rapidez angular evaluada en el tiempo de 1,39 segundos. O sea, es igual a 5 por 1,39 menos 1,80 por 1,39 a la 2. Ahí todo tiene que tener unidades, ¿verdad? 5 por 1,39 menos 1,80 por 1,39 al cuadrado es aproximadamente igual a 4,49 radianes, perdón, 4,45 radianes entre segundo. Esa va a ser entonces la rapidez angular máxima. ¿Okay? Luego nos dicen, ¿cuál es la rapidez tangencial de un punto en el borde de la rueda? En ese momento, ¿verdad? Esta parte es muy fácil. Simplemente decimos, entonces, que la rapidez tangencial es igual a el radio multiplicado por la rapidez angular. Entonces, en el tiempo de 1,39 segundos, la rapidez tangencial es igual al radio, que era 0,5 metros, por la rapidez angular, que era de 4,45 radianes entre segundo. Vean que cuando ustedes multiplican metro por radian entre segundo,
la cantidad que nos va a quedar va a tener unidades de metro entre segundo, porque técnicamente el radián no cuenta como una unidad física. El radián es más que nada un artificio matemático, o sea, no es una unidad de medida real, es una unidad matemática que mide ángulos. Entonces, esto es igual a 2.23 metros entre segundo. O sea, esta sería la unidad de medida que nos queda cuando lo pasamos a rapidez tangencial. Ok. Vamos a ver, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Bueno, dice después, C. Pregunta C. ¿En qué momento debe la fuerza impulsora quitar el rodillo para que el rodillo no invierta su sentido de rotación? El momento en el que se invierte la rotación sucede cuando la rapidez angular es igual a cero, ¿verdad? Es análogo a lo que pasa cuando un cuerpo está en caída libre, alcanza el punto más alto y se devuelve. Cuando un cuerpo alcanza el punto más alto y se devuelve, la velocidad en ese momento es igual a cero. De la misma forma, cuando un cuerpo que está en movimiento circular invierte su sentido de rotación, en ese momento la rapidez angular adquiere momentáneamente un valor de cero. Entonces, esto ocurre cuando omega, que omega es igual a 5t menos 1.80t al cuadrado es igual a cero. Ahí nosotros podemos factorizar el tiempo. Tiempo por 5 menos 1.80 t igual a 0, ¿verdad? Y entonces esta ecuación tiene dos soluciones diferentes, ¿verdad? Obviamente, esperamos que tenga soluciones porque nos queda que la función que describe la rapidez angular es cuadrática con respecto al tiempo. Una solución trivial es que esto ocurre cuando el tiempo es igual a 0, ¿verdad? La otra solución, no tan trivial, es que ocurre cuando el tiempo es igual a 5 dividido entre 1,80. 5 dividido entre 1,80 es aproximadamente igual a 2.78 segundos. Entonces, si la pregunta dice, ¿en qué momento se debe quitar la fuerza para que el rodillo no invierta su sentido de rotación? Deberíamos decir que eso debe pasar en el tiempo 2.78 segundos, porque eso ya es después del tiempo igual a cero, ¿verdad? ¿Ok? Profe, ¿podría volverse un trocito a donde puso, bueno, donde resolvió la parte A? Es que me perdí un poco cuando sacó la aceleración porque no entendí para qué era que la ocupaba. La pregunta me dice en qué momento alcanza la rapidez máxima. Cuando usted quiera obtener el valor máximo de una función que hace, que saca la derivada igual a cero, ¿verdad? Eso fue lo que hice. Pero al sacar la derivada de la rapidez angular, estoy sacando entonces también la aceleración angular. Sí, Pero, ok, lo que usted hizo fue derivar de la derivada, ¿verdad? O sea, la segunda derivada básicamente de la rapidez. ujú, sí. Eh, pero por lo mismo, ¿con qué sentido o para qué sacó la segunda derivada? La pregunta me dice, ¿en qué momento la rapidez angular alcanza el valor máximo?
Entonces yo tengo que derivar la rapidez angular, ¿verdad? Y casualmente, la rapidez angular es la derivada de zeta. Entonces, tuve que sacar dos derivadas. Una derivada es para sacar la rapidez angular y la otra derivada es para sacar el máximo de la rapidez angular. Ok, ok. ¿Ok? Muy bien. La pregunta, ¿sí? ¿Qué pasó? Una pregunta. En la B, cuando dice un momento, aquí yo hice un momento, un punto. Dice, ¿cuál es la rapidez tangencial en un punto en el borde de la A? ¿A qué se refiere con un punto? No entendí. ¿En qué momento ocurre eso? Ah, no, ¿en qué punto? En el borde de la rueda. No, es simplemente es que usted tiene el rodillo, ¿verdad? Un rodillo es un cilindro, ¿verdad? Sí, sí. Un rodillo es un cilindro que da vueltas y ahí Ajá. usted quiere saber con qué rapidez se mueve un pedazo de borona que se queda pegada en el borde del rodillo. Usted quiere sacar la rapidez tangencial de ese pedazo de borona. La rapidez tangencial es igual al radio por la rapidez angular. Eso quiere decir eso. Ah, ok. Pero es una función, no, no es un... Es una función, sí, pero en Sí. este caso Yo, supongo que se refiere, o sea, la pregunta quiere decir implícitamente qué rapidez tiene en ese tiempo, o sea, en el tiempo de 1,39 segundos. ok. ¿Ok? Sí, 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 entendí. muy bien. La pregunta dice, ¿cuántas vueltas ha dado el rodillo entre el tiempo t igual 0 y el tiempo que encontró en el inciso C? O sea, en el tiempo de 2,78 segundos. Ok, entonces, para contestar la pregunta D, tomamos de nuevo la función zeta. La función zeta es 2,50t a la 2 menos 0,6 t a la 3. Y vamos a evaluarla cuando el tiempo es igual a 2,78 segundos. Entonces sería 2,50 por 2,78 a la 2 menos 0,6 por 2,78 a la 3. Y eso da 6,71 radianes aproximadamente. Pero nos dice cuántas revoluciones o cuántas vueltas, ¿verdad? Entonces esto hay que convertirlo a revoluciones. Una vuelta son 2pi radianes. Entonces el ángulo Z es 6,71 entre 2pi. Y eso es aproximadamente 1,07 vueltas, ¿verdad? Vueltas. O sea, es un poquito más que una vuelta. ¿Ok? ¿Una pregunta? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahora, hasta aquí. Vamos al recreo y regresamos a las 4:01. ¿Ok? Nos vemos ahorita. Lo que sigue ahora es un poco diferente.
Lo que sigue ahora es lo que ocurre cuando un cuerpo se somete a un momento de torsión neto. Vamos a ponerlo así, objetos rígidos que se someten a un momento de torsión neto, o a un torque neto. Cuando digo neto, quiero decir total, o sea, que es diferente de cero. Entonces, ustedes se acuerdan que cuando un cuerpo se somete a varios, o a uno o a varios torques, ¿verdad? Entonces, hay diferentes fuerzas actuando sobre este cuerpo, pero esas fuerzas, en lugar de hacer que el cuerpo se traslade por el espacio, o sea, que se mueva por el espacio, lo que hacen es que el cuerpo gira o rota sobre sí mismo, ¿verdad? Entonces, la ecuación que usamos es esta. Decimos que la sumatoria de torques o de momentos de torsión, la sumatoria de torques va a ser igual a una cantidad que vamos a llamar I por la aceleración angular alfa. Entonces, alfa representa la aceleración angular, mientras que I representa el momento de inercia. Tengan cuidado porque en este tema existen dos cantidades llamadas momento, ¿verdad? Está el momento de torsión, que es el torque, y está el momento de inercia, que es lo que estamos denominando con la letra I. El momento de inercia, físicamente, es la resistencia que opone un cuerpo a cambiar su estado de movimiento rotacional. O sea, es qué tan difícil o qué tan fácil, ¿verdad? Es hacer que ese cuerpo tenga una rotación diferente. Ahora, la ecuación de torques, en cierta forma, se asemeja mucho a la segunda ley de Newton, como la vimos al principio del curso, porque la segunda ley de Newton lo que dice es que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Entonces, en este caso, podemos decir que los torques desempeñan un papel semejante al que desempeña las fuerzas, ¿verdad? Mientras que la aceleración angular desempeña un papel semejante al que desempeña la aceleración, mientras que el momento de inercia desempeña un papel semejante al que desempeña la masa. El momento de inercia es como la masa, pero en el sentido angular. O sea, es qué tanta inercia opone un cuerpo para cambiar su estado de movimiento. Es muy importante saber cómo calcular un momento de inercia. De hecho, ese es todo un tema. Ese es todo un tema de este capítulo. Cómo calcular momento de inercia. Entonces, existe una fórmula muy sencilla para hacerlo. ¿Ok? Vamos a imaginarnos de primero que vamos a calcular el cálculo. Vamos a hacer el cálculo de un momento de inercia para un cuerpo que está dividido en varias masas puntuales. Digamos, por ejemplo, que yo tengo un eje de rotación y hay una varilla que pasa a través de ese eje. Del lado derecho de la varilla voy a colocar una masa de color azul. Vamos a hacerla rellena.
Y del lado izquierdo voy a poner una masa más grande. Esta de acá. Entonces, este sistema está girando en torno a este eje en esta dirección. Digamos que esta masa grande es la masa M1 y esta masa pequeña es la masa M2. Vamos a decir que M1 mide 1 kilogramo, mientras que M2 mide 10 kilogramos. Vamos a decir que la masa M1 se encuentra a una distancia de, pongámosle, 0,50 metros, mientras que la masa M2 se encuentra a una distancia de 5 metros. Entonces, el momento de inercia se calcula usando la siguiente ecuación. El momento de inercia es igual a la masa 1 por la distancia de la masa 1 con respecto al eje de rotación. A esa distancia le voy a llamar la distancia R1. Entonces, en este caso, R1 es igual a 0,50 metros, más la masa M2 por la distancia de la masa M2 con respecto al eje de rotación. A esa distancia la voy a llamar la distancia R2. Entonces, R2 es igual a 50 metros. ¿Verdad? Y si tuviera más masas, yo ahí le voy sumando las demás contribuciones. En realidad, la fórmula para calcular el momento de inercia, ¿verdad? Matemáticamente hablando, es la sumatoria de las masas MIs por las distancias RIs al cuadrado. Donde RI, ¿verdad? RI representa entonces, representa la distancia entre el eje de rotación y el punto donde se encuentra la masa con respecto a ese eje de rotación, ¿verdad? Toda la gracia de asumir que esto se comporta como un cuerpo rígido, ¿verdad? Consiste en asumir que la distancia que hay entre el eje de rotación y el punto donde se encuentra la masa es constante, ¿verdad? Si no fuera así, entonces no sería un cuerpo rígido. Ok. Entonces, para este caso en particular, el momento de inercia sería igual a 1 kilogramo por 0,5 metros al cuadrado más 10 kilogramos por 5 metros al cuadrado. Entonces, este objeto tiene un momento de inercia de 250.25 kilogramos por metro al cuadrado. Entonces, el momento de inercia se mide en kilogramos por metro al cuadrado. ¿Okay? El momento de inercia representa, recordemos, representa cuánta resistencia opone el cuerpo a cambiar su estado de movimiento, pero el momento de inercia no es lo mismo que la masa. De hecho, podemos ver que el momento de inercia se calcula utilizando unidades de kilogramos por metro al cuadrado. Eso sería entonces en el caso en el que yo tengo un objeto, ¿verdad? Que está constituido por varias masas. Recuerden que para este problema asumimos, ¿verdad? Asumimos
que la varilla no tiene masa. Muy bien. Pero existe toda una sección de problemas que es de poder calcular el momento de inercia de un objeto continuo. Entonces, vamos a calcular ahora el momento de inercia de distribuciones continuas de masa. Entonces, para este problema, vamos a suponer que yo tengo un eje de rotación, pero en torno a este eje yo voy a colocar un objeto que tiene una forma irregular. Y que la masa de ese objeto se encuentra distribuida entonces a lo largo de una región grande del espacio, de un volumen, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que la fórmula para calcular el momento de inercia es igual a la sumatoria de cada una de las masas por la distancia de esa masa al cuadrado. Entonces, cuando el cuerpo es irregular, lo que uno hace es que uno agarra un pedacito muy pequeño de ese objeto, pero muy pequeño, ¿verdad? Digamos que ese pedacito que yo acabo de agarrar tiene una masa delta M. Vamos a ponerle delta MI porque vamos a separar el objeto en muchos pedazos pequeñitos. Entonces, esa masa tiene una distancia con respecto al eje de rotación que vamos a llamar RI, ¿verdad? Y gira en torno a este punto. Después, agarro otro pedacito, ¿verdad? Y otro, y otro. Entonces, el momento de inercia es aproximadamente, ¿verdad? La suma de todos esos pequeños delta m's por sus correspondientes distancias al cuadrado. Entonces, la fórmula se vuelve exacta, o la fórmula, vamos a poner la fórmula, es exacta cuando tomamos el caso límite en que las masas individuales son muy pequeñas. Entonces, pongan mucha atención a esto. Eso es equivalente a decir que el momento de inercia se calcula en el límite en el que los delta MIs tienden a cero de la sumatoria de los delta MIs multiplicados por los RIs al cuadrado. Pues ahí yo estoy sacando una sumatoria, ¿verdad? Que tiene infinitos pedacitos de masa pequeños. Hacer eso que estoy haciendo, es completamente equivalente a convertir la sumatoria en una integral. Entonces, en lugar de tener un delta M, voy a tener un diferencial de masa. Y en lugar de tener una sumatoria, voy a tener una integral. Entonces, esto es igual a la integral de R al cuadrado de M. Esta fórmula la vamos a utilizar mucho para poder calcular momentos de inercia de distribuciones de masa por el espacio. En algunos casos, ¿verdad? Va a ser importante que ustedes sepan cómo separar un cuerpo en pedacitos pequeños. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a calcular el momento de inercia de una varilla rígida de largo L
y con masa M mayúscula uniformemente distribuida que gira en torno a un punto en el centro de la varilla. Entonces, yo tengo el eje de rotación y tengo la varilla. La varilla va a empezar a girar en torno a este punto. Entonces, ese punto se encuentra en la mitad. Aquí yo tengo una distancia de L medios y aquí yo tengo también una distancia de L medios también. Se supone que toda la varilla tiene una masa M. Entonces, cuando nosotros tenemos una masa que está distribuida por el espacio, se vuelve útil hablar acerca de una cantidad llamada la densidad. La densidad me dice a mí cómo se distribuye la masa en el espacio. Yo puedo hablar acerca de la densidad volumétrica, como se hace en química. La densidad volumétrica se refiere a la masa por unidad de volumen. Pero en el caso de una varilla, resulta más útil hablar acerca de la densidad lineal de masa. La densidad lineal de masa se denota con la letra lambda, la letra griega lambda, que es nueva para nosotros, y se define entonces como la masa por unidad de largo. ¿Okay? Eso quiere decir que la densidad lineal va a tener unidades de kilogramo entre metro, ¿verdad? Porque me dice cuánta masa hay por unidad de largo. Entonces, cuando yo quiero medir el momento de inercia de esta varilla, lo que yo hago es que yo parto la varilla en un montón de pedacitos pequeños, muy pequeños. Entonces, digamos que yo agarro una sección muy delgada de la varilla y a esa sección yo le voy a dar una masa muy pequeña, una masa de M, ¿ok? Cuando yo le pongo un diferencial a la variable, lo que estoy diciendo es que es tan pequeño, ¿verdad? O sea, es tan pequeño que la masa de ese pedazo de varilla va a tener entonces una masa que es diferencial, o sea, que es extremadamente pequeña, o sea, que es infinitesimamente pequeña. Este pedacito de varilla se va a encontrar a una distancia R del eje de rotación. Y este pedacito de varilla va a ser tan delgado que yo le voy a dar un ancho infinitesimalmente pequeño. Va a tener un ancho de X, ¿ok? Entonces, dm es el pedacito de masa y dx es el ancho de ese pedacito de masa, que es extremadamente delgado. ¿Cómo se supone que la densidad es constante y uniforme sobre la varilla? Entonces, yo podría decir que la misma lambda que yo calculo dividiendo la masa total de la varilla entre, perdón, aquí en lugar de ponerle a esto de X, le voy a poner de R, para no confundir las variables de R. Ay, de R, perdón. Ahí, un ancho de R. Entonces, la misma densidad, lambda, también es igual a la masa infinitesimal dividido entre el ancho infinitesimal. dm entre dr. ¿Ok? Entonces,
Vean que la varilla se extiende desde que R es igual a menos L medios hasta que R es igual a L medios. Ahora, vamos a aplicar entonces la definición del momento de inercia. El momento de inercia es igual a la integral de R al cuadrado de M. Entonces, así como está planteada esta integral, no queda muy claro cómo se resuelve, ¿verdad? Hay un problema. La integral se está haciendo con respecto a M, con respecto a la masa, pero la masa no aparece en el integrando. Lo que aparece en el integrando es la distancia R, donde R se puede interpretar entonces como la distancia que hay entre el eje de rotación y el punto donde se encuentra cada una de las pequeñas masitas que yo partí de esta varilla. ¿Ok? Esta R minúscula no es realmente una variable real, en el sentido de que esta R no describe un parámetro de la varilla. Esta R lo que describe es en qué posición se encuentra cada una de las pequeñas masas. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a hacer un cambio de variable. En lugar de hacer la integral con respecto a la masa, voy a hacer la integral con respecto a R. Y para ello, voy a utilizar la densidad. Entonces, si lambda es igual a dm entre dr, eso quiere decir que dm es igual a la densidad por dr. Y por lo tanto, esta integral es igual a r al cuadrado por lambda por dr. Y ahora sí, yo puedo colocar los límites de integración. La integral se resuelve desde que r es igual a menos L medios hasta que R es igual a L medios. Entonces, observamos que la densidad es constante. La densidad se puede sacar de la integral. Entonces queda como lambda por la integral de R al cuadrado de R desde R igual menos L medios hasta R igual a L medios. Y esto es igual entonces a lambda por R a la 3 entre 3 desde que R es igual a menos L medios hasta que R es igual a L medios. Y entonces el momento de inercia es igual a lambda tercios por L medios a la 3 menos L medios a la 3. ¿Verdad? Esto es lambda entre 3 por por L a la 3 entre 8 menos, o sea, más L a la 3 entre 8. Es igual a lambda por L a la 3 dividido entre 12. Ahí está. Lambda por L a la 3 dividido entre 12. Usualmente, yo prefiero dejar esta respuesta en términos de las masas. Entonces, recordando que lambda es igual a masa entre L, yo podría decir entonces finalmente que el momento de inercia es igual a masa entre L por L a la 3 entre 12. O sea, es igual a un doceavo de la masa por L a la 2. Entonces, al final de toda esta historia, ahora lo importante es observar que este doceavo aparece como una consecuencia de hacer la integral, ¿verdad? O sea, que la masa está distribuida de cierta forma por el espacio y entonces aparece ese doceavo como un resultado de la integral. Hacer un cálculo de momento de inercia es fácil, ¿verdad? Pero hay que entender bien cómo es que se tiene que construir la integral para calcularlo, porque hay que tomar en cuenta la densidad.
y también hay que tomar en cuenta el eje de rotación. Esta integral hubiera dado diferente si yo hubiera querido calcular el momento de inercia con respecto a a uno de los extremos de la varilla. Entonces, vamos a hacer un problema ligeramente distinto. Calcula el momento de inercia de esa varilla, asumiendo que la varilla gira en torno a uno de sus extremos. Entonces, yo voy a agarrar el eje de rotación y voy a poner ahora la varilla en el extremo, así. La varilla sigue teniendo un largo L, sigue teniendo una masa M, ¿verdad? Y lo que yo voy a hacer es que yo voy a agarrar esta varilla y también la voy a partir en pedacitos. Voy a agarrar un pedacito muy pequeño que va a tener entonces una masa de M. Este pedacito se va a encontrar a una distancia R del eje de rotación y como es un pedacito tan delgado, va a tener un ancho infinitesimal de R. Para esta varilla, yo también voy a definir la densidad lineal como la masa dividida entre el largo, y la densidad lineal también va a tener que ser igual a la masa del pedacito dividido entre el ancho del pedacito. Entonces, esta otra varilla, por otro lado, empieza en el punto en el que R es igual a 0 y termina en el punto en el que R es igual a L. El momento de inercia, por definición, es igual a la integral de R al cuadrado de M. Nuevamente, me quedo con una integral que se hace con respecto a la variable de masa, pero que en el integrando tiene a la variable R. O sea, que la variable de integración no corresponde con la variable en el integrando. Para que la variable de integración corresponda con la variable en el integrando, yo voy a hacer una sustitución de variables usando la densidad. Voy a decir que dm es igual a lambda por dr, y entonces esta integral es igual a la integral de r al cuadrado por lambda por dr, y ahora sí, evaluada desde que r es igual a 0 hasta que r es igual a L. ¿Ok? Esto me da lambda por r a la 3 entre 3, desde que r es igual a 0 hasta que r es igual a L, y esto obviamente me da lambda por r a la 3 entre 3. Entonces, si yo quisiera que esta fórmula me quede en términos de la masa, entonces yo recuerdo que lambda es igual a masa entre largo, y entonces me queda que el momento de inercia es igual a masa entre largo por largo a la 3 entre 3, y me queda que es igual a masa por largo al cuadrado por 1/3. Entonces, este sería el momento de inercia cuando la varilla gira en torno a uno de sus extremos. Observen que el momento de inercia de un cuerpo puede cambiar dependiendo del punto donde se encuentra el eje de rotación, ¿verdad? A veces el eje de rotación se encuentra en el centro, pero a veces no. Cuando no se encuentra en el centro, el momento de inercia nos puede dar diferente. Ok, vamos a ver. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Yo, profe, digamos, ahí lo que siempre permanece igual es lo de R a la 2 por lambda de R. Digamos, ahí va cambiando los extremos. En este caso sí, porque la densidad se mantiene constante, ¿verdad? Ok. Hay que cambiar cuando cambia la densidad, también cambia eso. Puede ser que cambie la densidad, ¿sí? A veces la densidad es una función de las variables.
Aunque en este caso no quiero porque solamente vamos a ver ejemplos con densidad constante. Ok, Les aconsejo mucho que vean el ejemplo de un cilindro que viene en la página 265. En realidad, nosotros no podemos hacer todavía problemas con momentos de inercia muy complicados porque eso requeriría utilizar cálculo en varias dimensiones. Se supone que ustedes hasta este momento están llevando cálculo 2, no han llevado cálculo 3. Entonces no van a ser muy difíciles los problemas de cálculo momento de inercia, pero sí es importante que sepan cómo usarlos. Ahora, existe una fórmula matemática muy conveniente que es el teorema de los ejes paralelos. Digamos que yo tengo un objeto irregular, ¿verdad? Es un objeto que tiene una forma completamente arbitraria. Y yo sé que el momento, que el centro de masas, perdón, el centro de masas de este objeto se encuentra acá. El centro de masas usualmente se encuentra en el centro de la figura. Hay casos en que no pasa así, pero usualmente se encuentra en el centro. Entonces, digamos que ese objeto está girando sobre sí mismo en un eje que pasa a través de el centro de masas. Entonces, cuando el cuerpo gira alrededor de ese eje que pasa por el centro de masas, el objeto adquiere un momento de inercia que voy a llamar el momento de inercia del centro de masa ICM. ¿Ok? ICM es entonces el momento de inercia del centro de masa. Pero digamos que por alguna razón yo agarro el cuerpo, le hago un huequito acá y entonces desplazo el eje de rotación a este punto. ¿Sí? Muy importante, ¿verdad? Este punto no es el centro de masas, pero el cuerpo puede girar alrededor de ese punto si yo le hago un hueco y lo pongo a girar alrededor de ahí. Entonces, ahora el cuerpo va a girar alrededor de este punto. Este es entonces un punto arbitrario. Este punto arbitrario se va a encontrar a una distancia del centro de masas que voy a anotar entonces con la letra D. Y yo quisiera calcular el momento de inercia en este lugar. El momento de inercia en este punto va a ser diferente al momento de inercia en el centro de masas. Asumiendo que todo el objeto tenga una masa total m, entonces el teorema de los ejes paralelos me dice que el momento de inercia en este lugar va a ser igual al momento de inercia en el centro de masas más la masa del objeto multiplicada por la distancia que hay entre el centro de masas y el nuevo eje de rotación al cuadrado. ¿Ok? De hecho, en el libro viene una demostración muy bonita de este teorema, porque es que es válido, pero no la voy a mostrar porque es algo tedioso, ¿verdad? Sí me gustaría entonces que ustedes vean una aplicación de este teorema. Nosotros habíamos considerado el caso de la barra que gira sobre sí misma, ¿verdad? Tenemos una barra de largo L. Entonces, cuando la barra gira sobre sí misma, en el centro de ella, ¿verdad? Podríamos decir que el eje de rotación
está pasando alrededor del centro de masas. Por lo tanto, el momento de inercia que va a tener acá va a ser el momento de inercia del centro de masas. Entonces, ya vimos que el momento de inercia del centro de masas, cuando la barra gira alrededor de ella misma, es 1/12 de la masa por el largo al cuadrado. ¿Verdad? Cada uno de estos lados mide entonces L medios, L medios. Pero ahora yo quiero ver el caso en que la barra gira sobre uno de sus extremos. Entonces, yo tengo el eje de rotación, yo tengo la barra, yo sé que la barra tiene un largo L, y el centro de masas se encuentra a la mitad, ¿verdad? Entonces, la distancia que yo he trasladado al eje de rotación es la distancia D, donde D, en este caso, es igual a L medios. Por lo tanto, el nuevo momento de inercia va a ser igual al momento de inercia en el centro de masas más la masa por D al cuadrado. El momento de inercia en el centro de masas es 1/12 de m por L a la 2. Entonces pongo más m por D a la 2 y D a la 2 es L medios a la 2. Entonces esto es 1/12 de ml a la 2 más 1/4 de ml a la 2. Esto es 1/12 más 1/4 de ml a la 2. Esto es igual a 1/3 de ml a la 2. Lo que yo acabo de demostrar con esto es que el nuevo momento de inercia va a ser exactamente igual al que hayamos predicho acá, ¿verdad? Que dice 1/3 de masa por largo al cuadrado, que tengo también 1/3 de la masa por largo al cuadrado. Entonces, ya sea utilizando la definición o ya sea utilizando el teorema de ejes paralelos, llegué al mismo resultado. Una implicación muy importante que tiene el teorema de ejes paralelos es que el momento de inercia que se mide en torno al centro de masa siempre es el mínimo momento de inercia posible para un cuerpo. O sea que el momento de inercia más pequeño que se puede medir es aquel que se mide en el centro de masas. En cualquier otro lugar, el momento de inercia va a ser mayor, por consecuencia del teorema de ejes paralelos. Ok, vamos a ver, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Pero es que yo no entendí lo de abajo, lo de la barra gira sobre unos extremos. ¿De dónde salió el MD para 2? Salió del teorema de ejes paralelos. Es lo que estoy explicando. Ok, ok. Ok, ok. ¿Ok? Sí. Bueno, eh, les aviso que en la página 261 viene un cuadro muy importante. Bueno, es la tabla 10.2. En esa tabla vienen tabulados, valga la redundancia, los momentos de inercia de muchas figuras importantes.
Vienen de cilindros, de esferas, de barras y de tablas. Esos momentos de inercia después se van a utilizar para poder resolver otros problemas donde el momento de inercia es importante para calcular una aceleración o para calcular un torque. ¿Ok? Entonces, espero la otra semana, bueno, la otra semana no, la siguiente clase poder hacer algún ejemplo donde haya que utilizar el momento de inercia para hacer un problema de dinámica. Pero bueno, dejémoslo hasta acá. Si no tienen más preguntas, entonces terminamos la clase y nos veríamos el viernes. ¿De acuerdo? Profe, los que están ahí, bueno, los que están en esa tabla son los que están en el formulario también. También, sí. ¿Ok?